Sí, pero así de superficialmente, ¿qué país dirías que no me llama la atención? España. España. Sí. A ver, ¿por qué? Porque es un lugar que suena mucho y a mí como que no me gustan los lugares que... Montserrat. Imagínate ahora que te dieran un boleto, un billete, para poder viajar a cualquier país de Europa. O sea, cualquier país de Europa. ¿Qué país elegirías? Francia. ¿Francia? Sí. ¿Por qué? Porque sinceramente amo el francés y la forma en la que se expresan y la gastronomía, hay un montón de cosas por las cuales yo escogería Francia. En general, son muchas, la verdad no sabría por dónde empezar. ¿Qué país de Europa definitivamente no irías? ¿Entiendes? No porque el país sea malo, simplemente que no te llame la atención. España. ¿España? ¿Por qué? Demasiado racismo. Racismo. Sí. ¿Cómo sabes que ya hay racismo? ¿Ya has ido ahí antes? No, es que tengo familiares que viven ahí y el maltrato que les han hecho ha hecho que el odio pase también a mí. En plan que yo siento un poco de desprecio por ese país. No sé, el racismo es lo que más me molesta de ahí. Juzgan demasiado a la gente por el color de su piel y es lo que no me gusta. Ok, es todo. Muchas gracias. Federico. Moisés. Imaginaos ahora mismo que os dan un billete, un billete, para que os podáis ir a cualquier país de Europa. Cualquier país de Europa. ¿Qué país irías? Estados Unidos. ¿En Europa? ¿En Europa? Sí. Ah, lo siento. A ver, ¿qué país? Inglaterra. A ver, ¿qué país irías tú? España. ¿Por qué te irías a Inglaterra? ¿Qué es lo que te llama la atención de Inglaterra? Vale, diría que por el idioma inglés. Inglés, ¿no? Sí. Hablas muy bien el inglés. Algo así. Has dicho España, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te llama la atención de España? Yo me gusta España porque quiero ver los jugadores que están ahí, jugadores. Los jugadores. Las cosas bonitas que hay ahí. Las cosas que hay ahí, ¿no? Buena vida que hay ahí, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Conoces a alguien que ha estado en España antes? Sí, tengo familiares ahí, mi primo, todo eso, están ahí. De hecho, digo que me gusta ir ahí también a disfrutar la buena vida que hay ahí. Te han dicho que ahí hay jugadores. ¿Qué jugadores? ¿Como quiénes así, por ejemplo? Jugadores de fútbol, ¿no? Sí. A ver, ¿como quiénes? Karim Benzema, Griezmann, Dembélé, etc. Hay otros, ¿no? Sí, esos jugadores de ahí. Okay. Ahora, la segunda pregunta es, ¿a qué país de Europa definitivamente no iríais? No porque el país sea un mal país, simplemente porque no te llama la atención. En plan que no me llama, algo así. ¿Qué país de Europa definitivamente no iríais? A ver. Rusia. Rusia, ¿no? Sí. ¿Por qué no te irías a Rusia? A ver. Vale, por conflicto entre Ucrania. Por eso no te irías a Rusia. No. Pero sabes que la guerra está en Ucrania, ¿no? Sí. En caso de que otra ataque a Rusia. Por eso no te irías ahí. Sí. A ver, tú. A ver, ¿tú por qué? ¿A qué país no te irías? Normalmente nada me viene. Estos países me gustan todos, sino que me gusta más España. O sea, no hay ninguno que pueda decir que no me gustaría ir a este país. Nada. Todos te llaman la atención. Todos me llaman la atención. Todos. Sí. Cualquier país. Ajá, cualquier país que hay cosas buenas ahí, ¿no? Cuando veo más África así, luego miro esos países, joder, están muy bien desarrollados. O sea, te irías a Ucrania ahora mismo. Sí, claro. ¿Sabes que en Ucrania hay guerra ahora? Sí, ahí, ¿no? Pero irías. Sí, que me iré ahí. Vale. Jesús. Imagínate ahora mismo que te dieran un boleto, un billete, para que te puedas ir a cualquier país de Europa, solo de Europa. ¿A qué país irías? España. ¿España? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de España? Porque yo domino el español. Porque todos los países... Vale, España es el único país en Europa que habla el español. Y como yo soy guineano y España está colonizado por Guinea Ecuatorial, tengo derecho a irme a España porque es la lengua que más o menos yo domino. Vale, aparte del idioma, ¿hay alguna otra cosa que te llame la atención de ahí? Aparte del idioma. Ajá. A ver, ¿qué cosas? Los estudios. Los estudios, ¿no? Ajá. Mira, los estudios de ahí, vale, están muy avanzados. Digamos, las universidades, ahí hay muchas oportunidades para gentes que no tienen dinero, gentes pobres, y de eso les facilitan las cosas. Eso es el segundo objetivo que yo podía desplazarme ahí, porque ahí hay muchas oportunidades para gentes pobres.
¿A qué país de Europa definitivamente no irías? No porque sea un mal país, simplemente porque no te llama la atención mucho. ¿A qué país de Europa definitivamente no irías? Te dicen este país y dices, algo así. Francia. Francia. A ver, ¿por qué? Vale, primeramente desde hace mucho no me gusta el francés, aunque es la segunda lengua oficial de Guinea, pero no me gusta, nunca me ha caído bien el francés. Vale, o sea, no te gustaría, no, o sea, no irías a Francia porque no te gusta el francés. Ajá, y porque no lo sé hablar. Vale, aparte de lo del francés, ¿hay alguna cosa que te hace no querer irte a Francia? Siendo sincero, no hay otra. Solo francés. Jesús. Imagínate ahora mismo que te dieran un billete para poderte ir a cualquier país de Europa. ¿A qué país irías? Alemania. ¿A dónde? Alemania, ¿Por qué Alemania? porque quiero conocer la historia de Hitler. ¿Quieres conocer qué? La historia de Hitler en persona. De Hitler. Sí, ¿Y crees que te la van a contar mejor a él? sí. O sea, no entiendo bien. ¿Qué te entra para querer conocer? Porque como estoy en segundo batch, he estudiado, nos han enseñado la Segunda Guerra Mundial y eso me emociona tanto que me gustaría vivir en esa época y saber qué ocurrió. Y yéndome a Alemania estoy seguro que ahí es donde prácticamente podría vivir ese acontecimiento. Vale. ¿A qué país de Europa definitivamente no irías? No porque sea un mal país, simplemente porque no te llame la atención. ¿A qué país de Europa no irías? Rusia. ¿Rusia por qué? Vale, no me gusta ver el régimen político de ahí, porque son comunistas Son comunistas. y no apoyo a los comunistas. Vale. ¿Qué régimen político tiene Guinea Ecuatorial? Régimen, según nuestro presidente, dicen que somos altamente democráticos. ¿Sabes que cuando hablan de democracia y comunismo no están en la misma categoría, no? No, Vale. ¿Sabes que el comunismo podríamos decir que contraparte es capitalismo, no? sí, Y en Guinea, ¿crees que en Guinea somos comunistas o capitalistas? ninguno de los dos, estamos algo equilibrados. Estamos en el limbo. Un poco, sí, no estamos Vale, gracias. Eso es todo, gracias. ¿Qué hice? O sea, un billete o un boleto para tú poderte ir a cualquier país de Europa. Ok, ¿a qué país, qué país elegirías? Francia, Francia, ¿por qué? porque se encuentra ahí mi tío y creo que tendría más posibilidades ahí. Ok, y aparte de tu tío, ¿hay alguna cosa en Francia que te llame mucho la atención? Otra cosa no. Vale, ahora esa es otra pregunta. ¿Qué país de Europa definitivamente no irías? No porque sea un mal país, simplemente porque no te llame mucho la atención. ¿A qué país sería? No sé, la verdad es que no he investigado todavía. Sí, pero así superficialmente, ¿qué país dirías que no me llama la atención? España, España. sí. A ver, ¿por qué? Porque es un lugar que suena mucho y a mí como que no me gustan los lugares que hay, ¿cómo se dice? Hay mucha gente y sobre todo es un lugar en el cual los guineanos están hablando mucho de ese lugar, que si me quiero ir a España, me quiero ir a España y a mí no me atrae esas cosas. Ok, eso es todo, gracias.